Bienvenidos alumnos a la clase virtual de Economía del Colegio Centro Polivalente de Arte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando la cuarentena? ¿Qué están haciendo? Cuéntenos un poco en qué andan. Bueno, en esta clase tenemos algunos objetivos y son los siguientes. Vamos a aprender a comprender qué es el concepto de elasticidad precio de la demanda en el campo del arte. Vamos a aprender a calcular la elasticidad precio de la demanda y vamos a interpretar el coeficiente en el campo del arte. ¿Qué es la elasticidad precio de la demanda? Alfred Marshall definió a la elasticidad como el porcentaje relativo en las cantidades demandadas ante porcentajes del cambio en el precio de un bien. La elasticidad mide cuán sensible es un bien ante cambios en el precio. Por ejemplo, las obras de arte, ante aumentos en el precio, la cantidad demandada no varía, ya que las obras de arte son bienes de lujo, son exclusivos y son únicos. El otro caso que es muy famoso, que aparece en todos los libros de economía, es el caso de la insulina. Si yo fuese diabética, necesito la insulina para vivir porque si no me muero. Entonces, si me aumenta la insulina, el precio de la insulina, la cantidad demandada no va a variar y es por eso que el Estado lo subvenciona. Cuando sucede esta situación se dice que la elasticidad de los bienes es insensible ante cambios en el precio. Y en economía lo vamos a llamar elasticidad perfectamente inelástica. Mientras que la copia de una obra de arte es sensible a los cambios en el precio, ya que no es un bien exclusivo ni único. Entonces, aquí entran a jugar otros factores, como por ejemplo los precios de los bienes sustitutos, el precio del bien y el ingreso de los consumidores. Entonces, existen productos que cuando son sensibles a los cambios en los precios, se dice que tiene una elasticidad perfectamente elástica. Y hay otros productos, por ejemplo, como la yerba mate. En Argentina se consume muchísimo la yerba mate. Y estos productos están arraigados culturalmente. Si uno va a cualquier casa argentina, lo primero que hacen es, vamos a tomar unos mates, te dicen. Y como está arraigado culturalmente, este producto tiene elasticidad, tiene una cierta elasticidad, pero es una elasticidad inelástica porque ante cambios en el precio la cantidad demandada va a variar muy poco, pero porque está arraigado culturalmente. ¿Cómo se calcula la elasticidad precio de la demanda? Bueno, aquí tenemos la formulita escrita en la filmina. Fíjense que hay un triangulito QD sobre otro triangulito P, ¿sí? Ese triangulito significa variación, la variación de la cantidad demandada, y abajo el denominador dice variación en el precio. Más adelante vamos a ver cómo se calcula la elasticidad con un caso práctico. Resultados posibles de la elasticidad precio de la demanda. Cuando nosotros calculemos la elasticidad nos puede dar distintos resultados. La elasticidad puede ser de 0 hasta infinito, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con el primero que dice elasticidad perfectamente elástica, igual a infinito. Bueno, cuando ustedes en la calculadora científica ponen 100, por ejemplo, dividido 0, eso te da como resultado error. Y no se puede hacer, ¿sí? Si ustedes lo hacen en el celu les va a decir que no se puede dividir, ¿sí? Cuando todo número dividido por 0 te da infinito. Ese error es el infinito. Entonces,
la elasticidad, cuando la elasticidad arroje ese número, se dice que la elasticidad es perfectamente elástica. Esto significa que este bien es muy sensible a los cambios en el precio, ¿sí? Es sensible a los cambios del precio, a los cambios y a los cambios que hay en el mercado, ¿sí? Porque ese producto va a tener bienes sustitutos que le van a hacer la competencia para elegir ese tipo de bien. Por ejemplo, si yo quiero agarrar y decir, bueno, no sé, me quiero ir de vacaciones y digo, bueno, quiero un avión, pero el avión está muy caro. Entonces, si el precio de ese ticket es muy caro, yo tengo otras opciones. Me puedo ir con un amigo en auto, me puedo ir en colectivo. Bueno, tren no hay acá, vapor tampoco, pero sería más barato, ¿sí? Si fuese en barco sería más barato. El barco siempre es más barato que el terrestre y el aéreo. El aéreo siempre da déficit. Se tiene porque se tiene que tener, un país lo tiene que tener, normalmente siempre lo financian, pero da pérdida. ¿Sería más barato por barco o sería más barato? Segunda opción sería tierra. ¿Sí? Entonces yo tengo otras. En el mercado hay otros productos sustitutos que yo puedo tomar otra decisión, agarrar y decir, bueno, este salió muy caro, cambio, busco otra opción. Entonces eso sería elasticidad perfectamente elástica. Vamos a la elasticidad cuando da mayor a 1, ¿sí? 1, 1,5, 2, 3. Bueno, se dice que cuando el coeficiente te da mayor a 1, tiene una elasticidad elástica. O sea que es sensible, ¿sí? Es un poquito menos sensible que la elasticidad perfectamente inelástica, pero es sensible a los cambios en el precio. Y es sensible al precio del bien, al ingreso del consumidor y al precio de los productos sustitutos, que ya los habíamos estudiado antes cuando vimos clasificación de bienes, que si tienen dudas pueden volver al otro video. Cuando la elasticidad es unitaria, cuando el coeficiente nos da 1, se dice que la elasticidad es unitaria, ¿sí? Y es elástica. Significa que el bien es sensible a los cambios de precio. Y bueno, y esto también tiene que ver con los otros bienes sustitutos que hay en el mercado, ¿no? El bien sustituto que hay, bienes sustitutos o bienes, o también afecta el ingreso o afecta el precio de ese bien, ¿no? Vamos a la elasticidad inelástica. Cuando el coeficiente es menor a 1, se dice que tiene elasticidad inelástica, o sea que es poco sensible a los cambios en el precio. Eso significa dos cosas: que el bien es necesario para vivir y que tiene pocos sustitutos, que no es difícil reemplazarlo. Y luego tenemos la elasticidad, que es perfectamente inelástica, que no le afecta el mercado, o sea, porque como es único, una obra de arte es única, tiene un diseño único y exclusivo y no hay otro igual en el mundo. Entonces es perfectamente inelástica, es insensible ante los cambios en el precio, ¿sí? La demanda es insensible. ¿Por qué? Porque no tiene sustituto. Una obra de arte es única, no hay otro igual en el mundo. Entonces no tiene comparación, no hay punto de comparación. Y por eso se dice que cuando el coeficiente es igual a 0, se dice que la elasticidad de ese bien es perfectamente inelástica. Dada la siguiente tabla de demanda de obras de arte, calcule la elasticidad precio de la demanda. Bueno, aquí vemos que hay una tabla donde tenemos una tabla de demanda de obras de arte. Miren, cuando el precio es 100, la cantidad demandada es 1. Cuando el precio es 200, la cantidad demandada es 1. Cuando el precio es 300, la cantidad demandada es 1. Cuando el precio es 400, la cantidad demandada es 1. Bueno, lo que hay que hacer ahora es graficar.
Y les voy a enseñar, ya que estamos, a graficar en Excel, porque a veces ustedes me mandan trabajos donde el gráfico son I mayúsculas y los puntos los hacen con colores, con ceros o puntos, y depende, va cambiando. Pero es importante que ustedes aprendan a calcular con Excel. Excel es una planilla de cálculo que tienen en sus computadoras, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer en Excel es escribir dos columnas, en este caso precio. En la columna precio va a ir 100, 200, 300, 400. Y en la otra columna, cantidad demandada, ustedes van a poner 1, 1, 1, 1. Para graficar, ¿qué se hace? Primero seleccionamos las dos columnas. Les va a quedar de un color sombreado. Tienen que ir a insertar. Luego van al lado del gráfico de torta, está el gráfico de dispersión. Normalmente va a decir insertar gráfico de dispersión. Ustedes aprietan el que tiene unas linitas, dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Hacen clic. ¿Qué pasa? El Excel lo va a graficar, lo grafica, queda como una línea horizontal, pero está mal hecho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que decirle al Excel qué quiero que grafique en cada eje. Entonces ustedes tienen que ir sobre la línea, esta línea que graficó, esta pendiente que graficó que está horizontal, marcan sobre esa línea, aprietan el botón derecho, van a seleccionar datos, se va a desplegar como un menú. Ustedes tienen que ir a seleccionar datos, hacen clic, después tienen que ir a la entrada de leyenda y series y van a ver que tienen, en este caso, un solo cuadrito. En el caso mío dice cantidad demandada porque mi segunda columna decía cantidad demandada. Lo modifican, aprietan modificar y aparecen como 3 cuadritos donde en el primer cuadro les pregunta el nombre de la serie, ¿sí? El nombre de la serie ustedes van a tener que poner qué estamos graficando, cantidad demandada, ¿sí? En mi caso, en la segunda columna dice cantidad demandada. Y estos cuadritos se abren y se cierran y marcamos una celda. La celda es un cuadrito, ¿sí? Entonces, después en el segundo tenemos que poner valores X de la serie. Tienen que abrir el cuadrito de valores X y en el valores de X pensar que se grafica. Que se grafica en este caso la cantidad demandada. Ustedes tienen que poner los datos numéricos 1, 1, 1, 1. Y en el eje Y, donde dice valores Y de la serie, ustedes tienen que abrir ese cuadrito y poner los datos que corresponden al eje Y. 100, 200, 300, 400. Le ponen a aceptar. Ya se va a modificar, ya no va a estar horizontal, sino que va a estar vertical. Dan a aceptar. Y después lo que tienen que hacer es agregar los títulos. Van a más y ponen títulos de eje, ¿sí? Y les va a salir el título del eje X, del eje Y y del gráfico. Los modifican, al título del eje X le ponen cantidad de cuadros, al del eje Y le ponen precios y el título del gráfico lo cambian y le ponen cantidad demandada de cuadros. Y con eso lo recortan y lo pegan. Y ahí ya estaría el gráfico hecho, ¿sí? Ahora, una vez que les queda el gráfico así, ¿qué tienen que hacer? Nosotros tenemos que aprender a calcular la elasticidad. Y para calcular la elasticidad, la fórmula decía, ¿qué sucede? Con las cantidades demandadas ante cambios en el precio. Entonces uno tiene que aprender a pensar y a verlo gráficamente a esto, porque ustedes en el eje X tienen las cantidades y en el eje Y tienen los precios. ¿Qué pasa cuando cambian las cantidades demandadas ante cambios en el precio? Fíjense que yo les marqué un circulito rojo y les puse un triángulo. A medida que van variando los precios, las cantidades no cambian, siempre es 1. Entonces la fórmula sale de ahí, o sea, de las variaciones esas. Yo tengo que ver una variación entre 2 puntos. Por ejemplo, cuando el precio es 100, la cantidad demandada es 1.
Cuando el precio es 200, la cantidad demandada es 1. Entonces tengo que ver esa variación. Entonces 1 menos 1 es una parte de la fórmula. ¿Ante qué? Ante cambios en el precio. Si yo trabajara con el segundo circulito de 100 a 200, ¿cuánto es la variación de 200 menos 100? Es 100. Y ahora vamos a ver la tercera filmina, que está escrita esta fórmula, ¿sí? La elasticidad precio de la demanda es igual a la variación entre la cantidad 1 menos la cantidad 0, ¿sí? Yo tengo que establecer como límites, decir, bueno, yo voy a sacar la elasticidad entre estos dos puntos. Entonces, siempre voy a restar una cantidad ante cambios en el precio. Por eso tengo el triangulito que dice precio 1 menos precio 0. Y cuando yo realice esa resta y divida, haga la división, me va a quedar un coeficiente, que ese coeficiente me puede dar entre 0 o hasta infinito. Vamos a ver en este caso, la elasticidad precio de la demanda va a ser igual 1 menos 1. Y los límites que busqué es del precio 100 a 200. 200 menos 100 es 100. 1 menos 1 es 0. 0 dividido 100 da 0. Entonces tenemos una elasticidad perfectamente inelástica. ¿Y qué significa este coeficiente? Bueno, el coeficiente significa que ante aumentos en el precio la cantidad demandada varía a 0. ¿Por qué? Porque tiene una elasticidad perfectamente inelástica. Esto significa que es insensible, ¿sí? El bien es insensible ante cambios en el precio. ¿Por qué? Porque es único. Complete el texto con las palabras que están en el recuadro. Elasticidad perfectamente inelástica. Demandada, infinito, precio, 1, mide, 0, elasticidad perfectamente elástica. Lo que tienen que hacer es completar con esas palabras en el texto. Y leemos el texto, dice la elasticidad precio de la demanda. ¿Cuánto varía la cantidad ante cambios en él? Los resultados de la elasticidad pueden dar desde hasta. Cuando da 0 se llama y cuando da infinito se llama tarea. Calcule la elasticidad precio de la demanda de la insulina. Grafique e identifique qué tipo de elasticidad tiene y qué significa. Aquí tenemos los precios: 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. Cantidad demandada 100, 100, 100, 100. Si querés más información, podés leer el libro Primeros Pasos en Economía de la editorial Triunfar. Los autores son profesores de la Universidad Nacional de Córdoba, Inés Asís y Sergio Víctor Barone. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima clase.